Durante años nos han hecho creer que la libertad y exposición eran la misma cosa, que mostrar el cuerpo era una forma de empoderamiento y que enseñar era sinónimo de valentía. Hace unos días publiqué un artículo sobre este tema donde planteaba una perspectiva distinta sobre la libertad. No la libertad de mostrar, sino la libertad de cubrirse porque una lo elige. Muchas mujeres me han escrito diciendo que jamás se habían planteado esta posibilidad, que nunca habían mirado ese gesto desde un lugar de elección y dignidad. Y ahí he entendido que este tema necesita algo más que un texto y por eso estoy hoy aquí. Porque cuando una perspectiva nueva incomoda o abre una grieta, conviene detenerse y mirar hacia adentro. Conviene preguntarse si lo que llamamos libertad sigue siendo nuestro o simplemente estamos repitiendo lo que el mundo espera de nosotras. Si ya me conoces, sabrás que viví casi 2 décadas en Indonesia, un país de mayoría musulmana. Compartí vida con mujeres que elegían cubrirse, y repito, elegían. Y eso me obligó a revisar muchas creencias. Este episodio no habla de religión ni de política, habla de la mirada, de cómo juzgamos lo distinto, de cómo creemos ser libres mientras obedecemos reglas que ni siquiera vemos. Soy Sanuka y esto es Tu Presencia es tu Poder. Y hoy quiero que nos preguntemos si de verdad somos tan libres como creemos. Antes que nada, quiero que quede muy claro que este episodio no es ni mucho menos una defensa del velo. Es una defensa de la libertad de elegir, de la libertad real, la que empieza dentro de cada una de nosotras y no necesita de aprobación para existir. Si algo me enseñó vivir casi 20 años en Indonesia, es que entender una cultura desde fuera es prácticamente imposible. Hay cosas que solo se comprenden cuando convives, cuando escuchas, cuando compartes vida con mujeres que tienen un mundo interno distinto al tuyo, pero igual de legítimo. Aquí solemos mirar el hijab como un símbolo de opresión. Lo damos por hecho. No nos planteamos que pueda haber otra explicación, principalmente porque eso es lo que nos cuentan muchos medios de comunicación una y otra vez. Pero para las mujeres que eligen llevarlo, la historia es completamente distinta. Para ellas el hijab no es una renuncia, es más bien una declaración de principios. Es una manera de decir, mi valor no está en mi pelo, ni en mi cuerpo, ni en la forma en la que me ves. Es un recordatorio hacia adentro y hacia afuera de que la apariencia no lo es todo, de que la dignidad no depende de encajar en un canon y de que la belleza no es una performance diaria. Una amiga musulmana me dijo una vez algo que cambió mi mirada para siempre. Me decía, creéis que nos tapamos para protegernos, pero muchas veces lo hacemos para empoderarnos, para no participar en un juego en el que ninguna puede ganar. Y cuando la escuché pensé en esto que nunca decimos en voz alta, que vivimos en una cultura donde casi ninguna encaja del todo, y donde todas, en mayor o menor medida, cargamos con el peso de ser evaluadas por cómo nos vemos. El hijab, para muchas de ellas, es justo lo contrario a lo que imaginamos. Es una herramienta para liberarse de esa presión, para dejar de competir con un ideal imposible, para quitarse de encima la obligación constante de estar perfectas, para descansar del mandato del gustar. No es esconderse, es elegir qué parte de una misma se muestra, y en ese gesto lo que están diciendo es, júzgame por mi carácter, por mis ideas o por mi corazón, no por mi físico. Una chica musulmana de mi equipo, Nuriarti, que ha viajado mucho y conoce muy bien Europa porque su marido es holandés, siempre me decía que el hijab no la oprimía, que más bien la liberaba. Y hay algo muy poderoso en esa postura, especialmente cuando la comparamos con nuestro contexto, una cultura obsesionada con la imagen, con niñas entrando en la hipersexualización antes de entender lo que significa la intimidad, y con mujeres agotadas por el mandato de la belleza. Nuriarti lo resumía así. La verdadera opresión es cuando te quitan la posibilidad de elegir. Obligarte a llevar hijab es opresión. Obligarte a quitártelo, también. Y ahí entendí que la pregunta no tiene que ver con el velo ni con la minifalda, sino con algo mucho más profundo, la capacidad de una mujer de decidir por sí misma qué lugar quiere ocupar en el mundo y desde dónde quiere ser vista.
Esa es la pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Qué libertad estamos defendiendo cuando damos por hecho que solo existe una forma correcta de ser mujer? Por eso este episodio empieza aquí, en esa incomodidad de mirarnos y admitir que tal vez no sabemos tanto como creemos. Y que la libertad también puede tomar formas que no se parecen en nada a lo que entendemos en Occidente por ella. Un Occidente cada vez más obsesionado con el cuerpo y menos conectado con la verdad interior. Cada vez más oprimido por sus propios ideales de perfección. Cada vez más atrapado en su propio culto a la apariencia. ¿De verdad esto es libertad? Quiero seguir recalcando que cuando hablo de todo esto me refiero obviamente a las mujeres que pueden elegir, a las que deciden cubrirse por fe, por identidad o simplemente porque quieren. No a las que son obligadas ni a las que viven bajo leyes que las oprimen, porque eso obviamente no es elección ni libertad, pero aquí en Occidente tendemos a meterlo todo en el mismo saco. Nos cuesta mirar sin imponer nuestro propio marco, y ahí empieza la trampa. Nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra forma de entender el mundo es la correcta, y que quien no vive igual que nosotros está oprimido, equivocado o necesita despertar. Y no nos damos cuenta de que esa mirada también es una forma de colonizar, más sutil, pero igual de arrogante. Decimos que defendemos la libertad de la mujer, pero enseguida juzgamos cómo viste, cómo habla o qué cree. Y cuando una mujer elige cubrirse, algo dentro de nosotras se activa. La vemos como alguien que necesita ser salvada, como si su elección no pudiera ser libre solo porque no se parece a la nuestra. Siempre se han escuchado comentarios tipo, pobrecitas, las tapan, qué injusticia tener que esconder el cuerpo. Y yo, habiendo vivido entre los dos mundos, me pregunto, ¿de verdad esconderlo es peor que tener que mostrarlo todo el tiempo? ¿De verdad una mujer que elige no enseñar es menos libre que otra que se siente obligada a hacerlo? Porque también hay obligación en mostrar, la obligación de gustar, de encajar en un canon, de estar siempre disponible para la mirada ajena. Y eso también es una forma de opresión, solo que la nuestra está mejor maquillada. Creo que lo que nos falta es respeto. Respeto de verdad. El respeto que no necesita entender para aceptar, el que no traduce la diferencia como amenaza. Yo no soy musulmana ni llevo velo, pero he compartido vida con mujeres que sí, y nunca sentí menos libertad a su lado. Al contrario, aprendí de ellas lo que significa sostener una elección con dignidad, aunque el mundo te mire como si estuvieras equivocada. Y ahí comprendí algo, que la verdadera libertad no se mide en lo que enseñas, sino en la capacidad de elegir sin miedo al juicio, de poder decir sí o no desde un lugar propio, en lugar de impuesto. Eso, y no otra cosa, es lo que deberíamos llamar empoderamiento. Cuando llegué a Indonesia observaba mucho a otras mujeres. Miraba cómo se movían, cómo se saludaban, cómo se hablaban entre ellas. Lo primero que me llamó la atención fue la delicadeza. Una forma de estar presente sin imponerse, de ocupar el espacio sin tener que llenarlo. Sari, la mujer que trabajaba conmigo en casa, siempre llevaba un pañuelo que se colocaba con una precisión casi ceremonial. Y una vez le pregunté si no tenía calor. Ella se rió y me dijo, calor tengo siempre, pero esto no me pesa, me da calma. Y yo pensé, ostras, qué curioso. Para mí cubrirme sería una carga, pero para ella es descanso. Un día me dijo algo que se me quedó grabado. Nosotras no tapamos el cuerpo porque sea pecado, lo tapamos porque es valioso. ¡Wow! Me pareció una forma bellísima de entender el respeto, como un gesto de cariño hacia una misma. Ellas no hablaban de feminismo, ni de patriarcado, ni de empoderamiento, pero lo practicaban todos los días, sin etiquetas, en cómo se apoyaban entre sí, en cómo hacían comunidad, o en cómo se respetaban los tiempos de las otras, y a mí me enseñaron algo que aquí parece que hemos olvidado, que se puede ser fuerte sin ser dura, y libre sin tener que demostrarlo. Al principio de estar en Indonesia, un día fui al mercado con 2 mujeres musulmanas de mi equipo. Yo iba en pantalón corto y camiseta de tirantes y me sentí totalmente fuera de lugar. Allí me di cuenta de cómo cambia la energía cuando uno se expone sin quererlo. Ellas caminaban a mi lado, riendo, charlando, con una serenidad pasmosa. Y fue la primera vez que entendí que la libertad también puede parecer eso, no tener que pensar todo el tiempo en cómo te miran. Aprendí entonces que la elegancia no tiene que ver con la ropa,
sino con la forma en que habitas tu cuerpo. Y que la fe, más allá de cualquier religión, es también una forma de presencia, una confianza en algo que te sostiene desde dentro, no en algo que te premia desde fuera. Con mi vuelta a España he escuchado opiniones cargadas de rabia o de compasión, pero muy pocas cargadas de respeto. Y pienso, si tan libres somos, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la libertad ajena? Hay un tipo de mirada que hiere sin querer. Esa mirada que juzga lo que no entiende, que interpreta el silencio como debilidad o la fe como sumisión. Pero hay otra mirada, más rara, que escucha antes de opinar. Y esa creo que es la que nos falta. Las mujeres que conocí allí no necesitaban explicar su libertad, la encarnaban. Y no sé si es porque crecí en una cultura que confunde ruido con poder, pero me impresionaba su forma de estar. Serenas, dignas, capaces de sostener su decisión, sin necesidad de defenderla. Cuando pensamos en opresión, solemos imaginar leyes, prohibiciones, castigos. Nos vamos a lo evidente, a lo que se ve, pero lo que realmente condiciona cómo vivimos es otra cosa. Las reglas no escritas, los mandatos que repetimos sin darnos cuenta, las ideas que damos por naturales solo porque nacimos dentro de ellas. Aquí en Occidente nos felicitamos por lo libres que somos, pero seguimos atrapados en otro tipo de exigencias. Nos dicen que ya no estamos oprimidas y sin embargo vivimos pendientes del cuerpo, del rendimiento, de la productividad, de la mirada ajena. Nos han convencido de que la libertad es poder enseñarlo todo, cuando muchas veces enseñamos no por elección, sino por miedo a desaparecer si no lo hacemos. Y en medio de todo este ruido, yo no puedo evitar preguntarme qué educación estamos dando, qué mundo están heredando nuestros hijos y sobre todo nuestras hijas. Lo veo en el colegio de mi propio hijo. Ojalá solo fuera el tema del cuerpo, pero es más profundo que eso. Es cómo miran, cómo repiten sin comprender, cómo hieren sin conciencia. Para quien no lo sepa, mi hijo nació en Bali, de padre indonesio, y tiene la doble nacionalidad desde que nació. Bueno, pues cada 2 por 3 me viene contando que hay niños y niñas que le dicen negro, quita que me ensucias, vete al Congo o vete a tu país. Y lo dicen tan tranquilos, como si esa violencia fuera un juego más del recreo. Y yo me pregunto, ¿qué libertad proclamamos cuando un niño tiene que soportar ese tipo de frases en un lugar que se supone seguro? ¿De qué sirve llamar libre a una sociedad que todavía no sabe mirar a un niño sin colorizarlo? Nos escandaliza el velo, nos escandaliza lo que no entendemos, pero no nos escandaliza que un niño reciba esas palabras porque tiene la piel más oscura. Eso lo llaman en algunas aulas o entre algunos padres cosas de niños. Y seguimos. Con las niñas pasa algo parecido, aunque por otro camino. Niñas de 11 años posando para la cámara como si tuvieran 30. Niñas zarandeadas por el algoritmo, donde lo importante no es quiénes son, sino cómo se ven. Niñas que todavía deberían estar jugando, pero ya han aprendido a mostrarse y a medirse, y están entrando en el mercado del cuerpo antes de entender qué significa tener uno. Reproducen lo que ven sin cuestionarlo. Creen que la libertad es enseñar para ser aprobadas. Y dime tú, ¿eso no es opresión? ¿De verdad que no lo vemos? Nos preocupa la tela en la cabeza, pero no el vacío en el que estamos educando. Nos impresiona el velo, pero no nos impresiona que una niña mida su valor en visitas y likes, o que un niño tenga que escuchar que ensucia. Hay niñas con ansiedad a los 9 años, niñas que no saben cómo es su rostro sin un filtro, niñas que nunca han conocido una habitación interna donde no haya juicio, niñas que creen elegir cuando lo único que están haciendo es obedecer la forma de libertad que nosotros les hemos enseñado, es decir, ser miradas, ser aprobadas o ser mostradas. Niñas que no pueden más y terminan suicidándose, como Sandra, una niña de 14 años, el caso más reciente en España. Y entonces la pregunta cambia. Deja de ser ¿quién es más libre? Y empieza a ser ¿qué estamos heredando? ¿En qué clase de sociedad esperamos que estos niños crezcan si seguimos sin enseñarles lo esencial? Mirar con respeto, escucharse por dentro o elegir desde un lugar propio. Decimos que somos libres, pero cuando la libertad depende de la aprobación externa, cuando la autoestima de un niño o una niña se decide en un patio o en una pantalla, eso ya no es libertad. Es una obediencia nueva.
He vivido lo suficiente en contextos muy distintos como para no idealizar ninguno. Y no defiendo países ni culturas, defiendo la elección real, la que nace dentro, la que no depende de encajar en un molde ni de responder a un canon. Cubrirse o mostrarse, callar o hablar, preservarse o exponerse. Nada de eso es liberador por sí mismo. Lo liberador es poder decidir sin miedo ni juicio, sin ese peso invisible que tantas veces confundimos con libertad. Por eso, cuando hablo de opresión, no hablo de telas, hablo de miradas, de cómo miramos, de para qué nos mostramos. He pensado mucho en lo que significa ser libre cuando la palabra ya se ha vaciado de tanto uso. Nos la hemos apropiado para todo, para vender, para señalar, para definirnos. Pero cuando se limpia de ruido, cuando se aparta la propaganda y queda solo el gesto, la libertad se parece más a una forma de estar que a una idea. No tiene que ver con lo que muestras ni con lo que escondes, sino con la posibilidad de elegir sin miedo al juicio, sin la necesidad de justificar cada decisión ante el mundo. He visto mujeres cubiertas hasta los tobillos que caminaban erguidas y mujeres con el cuerpo al aire que lo llevaban como un escudo. He visto también la vergüenza disfrazada de orgullo y la fe convertida en resistencia silenciosa. Y en todas, un mismo hilo, el intento de habitarse con dignidad. La libertad, cuando es real, no necesita demostrarse, no exige validación. Se sostiene en la mirada, en el modo en que una persona ocupa su lugar sin pedir permiso. Y las mujeres con las que compartí vida en Indonesia me enseñaron justo esto. Ellas lo encarnaban. No discutían sobre feminismo, ni sobre igualdad, ni sobre derechos. Simplemente vivían desde una serenidad muy sencilla y básica. El tiempo, la experiencia y viajar para conocer desde dentro otras culturas me ha enseñado que la libertad no era lo que yo creía. Ser libre no es un manifiesto, ni una bandera, ni un gesto visible. Es la posibilidad de permanecer en una misma, sin importar la mirada del otro. A mi vuelta a España, he visto que todo es más rápido, más opinado, más urgente, y he comprendido que también nosotros vivimos con reglas, solo que las nuestras son invisibles y se disimulan mucho mejor. Nos dicen que somos libres, pero nos empujan a mostrarlo todo para probarlo. Y en ese exceso de exposición, a veces perdemos el alma por un poco de aprobación. Eso fue lo que yo aprendí en aquellos años, que el respeto no depende de la ideología, sino de la mirada, que el cuerpo no es un escenario, sino una casa, y que elegir sin miedo, sin culpa y sin necesidad de explicarse es una de las pocas formas de libertad que todavía nos quedan. Gracias por escuchar Tu Presencia es tu Poder. Si este episodio te ha hecho pensar, compártelo. Y si quieres seguir recibiendo mis reflexiones sobre la vida contemporánea, la belleza y la pausa, te espero en el Club de lo No Urgente, mi espacio en Substack. El enlace está en la descripción. Que esta semana te encuentre más presente y un poco más libre. Nos escuchamos en el próximo episodio.